Iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la amable presentación. Gracias por la invitación y por el interés en estos temas. Agradezco enormemente la organización del Women Economic Forum Iberoamérica y este reconocimiento. En esta ocasión, este tema, bueno, pues es parte de mi profesión. Yo soy investigadora titular en la clínica de VIH. Yo estudié infectología de adultos y toda mi vida profesional se la he dedicado a la atención e investigación de las personas que viven con VIH aquí en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y a lo largo de estos 30 minutos, el tema que fue de interés fue hablar sobre el VIH, que también es cosa de mujeres. ¿Por qué? Porque voy a tratar de convencerlos que fortalecer la equidad de género en la investigación médica mejora la posición del liderazgo académico y así el papel de la mujer frente a la lucha contra el VIH y probablemente en la salud de las mujeres que viven con VIH. Entonces, a principios del año pasado, en la revista Nature, que es una revista de gran prestigio en la literatura médica y científica, se dedicó un número completo sobre la mujer en la ciencia. Y aquí fue donde se expusieron varias temáticas que seguramente no les son nada extrañas a ninguno de ustedes, ya que se sabe en todos lados que se otorga con menor frecuencia a las mujeres puestos universitarios, académicos, de tomadores de decisiones, altos cargos o posiciones de prestigio, y también las mujeres son quienes obtienen menos recursos financieros para las investigaciones en todos los niveles. Y además hay una subrepresentación de las mujeres en las autorías de publicaciones científicas de revistas prestigiosas en diferentes áreas de la ciencia. Por decirlo de una manera más concreta, las mujeres universitarias con doctorado, que cada vez hay más, si bien cada vez hay más, solo el 21% obtienen una plaza en un trabajo fijo que sea de prestigio. Entonces esto pone la problemática de cómo la mujer en la ciencia también sufre una inequidad desde hace mucho tiempo. También existe en la literatura varias investigaciones que se han hecho, a propósito de esto se han hecho varios artículos, se han publicado, en donde se demuestra de manera científica también que las mujeres no siempre son elegidas para, por ejemplo, para comentar editoriales. Muchas veces no están en las posiciones de autorías significativas que son el primer autor o el autor senior, y esto representa pues un gap o una brecha en la equidad en la ciencia, ¿no? Entonces muchas personas, este estudio habla de que probablemente se requieran años, si no es que décadas, para lograr la equidad, discúlpenme, años para lograr la equidad en la ciencia, ¿no? Y en el área específica de la medicina, pues las escuelas de medicina, nosotros sabemos que cuando yo empecé medicina, esto fue en los 90s, a mitad de los 90s, pues ahí las mujeres éramos la minoría, ¿no? Y esto después me egresé y me convertí en profesora de universidad, y cuando yo dejé de dar clases o en este punto, pues si bien las mujeres han aumentado muchísimo la proporción de quienes estudian medicina, no solo han llegado a la mitad, sino incluso hay muchas universidades donde tienen más mujeres en la medicina. Pero esto no es suficiente porque que se dedican
de manera equitativa, o sea que en la línea de alumnos es el 50%, incluso más. Esto no significa que a la hora de la productividad científica o en los puestos académicos esto se haya visto que se haya aumentado de manera significativa. Y entonces, si bien desde los 90 esto se ha incrementado, como me ha sucedido a mí, simplemente en la medicina en México, a nivel mundial sucede exactamente lo mismo. Entonces, estos son datos de acuerdo a la UNESCO, donde vemos aquí el mapa mundial y nos damos cuenta que efectivamente ellos declaran que hay un claro aumento de la representatividad de las mujeres en la ciencia, en los artículos científicos. Esto es simplemente para el tema de VIH en las últimas 3 décadas. Sin embargo, si ven aquí para México, esto representa ni siquiera la mitad de las autorías, ¿no? Y los departamentos de universidades, como los hospitales que están unidos a universidades de prestigio, permiten no necesariamente la igualdad de la inclusión de nuevos investigadores en forma igual para hombres y para mujeres. ¿Y qué pasa? Que entonces a nivel global, Latinoamérica, vean cómo México es de los que tiene una tercera parte de mujeres investigadoras que en puestos que son de liderazgo y que podrían tomar decisiones para favorecer a otras mujeres a participar como de manera igualitaria en la investigación en cualquier tema en específico, pero en este caso es de VIH. Entonces, la visualización igualitaria de la mujer en la ciencia ha tardado muchísimo tiempo, ¿no? Hoy en día se puede hablar de que las mujeres están incluidas de manera equitativa en las universidades, como ya he dicho, y esto se empezó a ver como algo que podría ser tomado como revelador, novedoso, revolucionario, en vez de que fuera algo natural, pero simplemente a pesar de que ya esto se ha aumentado muchísimo, existen mecanismos muy sutiles e implícitos que contribuyen a que la mujer siga segregada. Y en estos yo diría que hay 3 elementos importantes que permiten que esto se perpetúe. Uno es que se tienen que tomar acciones concretas para que la mujer en la ciencia, específicamente en la medicina, tenga un papel equitativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Dinamarca, una de las cosas que se ha visto es que probablemente van a tener que una generación solamente incluir mujeres o más del 80% incluir mujeres, pero esto pues también es contradictorio y sujeto a discusión porque entonces se favorecería la exclusión de los hombres, pero esto con el fin de poder alcanzar y aminorar esta brecha que existe. Pero sí que se tiene que tener en cuenta que en las estrategias de educación y en la dinámica laboral se tendrían que construir bases para tratar de disminuir esta brecha. No se va a dar por sí solo, se tiene que fomentar. Por otro tradicionales de la mujer en la familia. ¿Por qué? Porque esto ha condicionado que las mujeres tengan que ser las que primordialmente, aunque ya es con menos frecuencia que hace 2 décadas, pero son las que de manera prioritaria sacrifican su carrera o evitan no tener puestos tan altos, o son ellas mismas las que dicen que no quieren ejercer puestos académicos de liderazgo porque tienen compromisos familiares, en vez de que el ámbito de trabajo se favoreciera para que estos roles tradicionales no afectaran la dinámica laboral. Y
esto además se tiene que llevar con que si hay más favorecimiento de mujeres en puestos de liderazgo, entonces esto hacer que otras mujeres que están en formación, médicas en formación, por ejemplo, que si yo tengo la oportunidad desde mi puesto de liderazgo de favorecerlas y hacerles ver sus logros y favorecer que ellas estén en las mismas condiciones y las mismas posiciones en los puestos que están empezando a trabajar, pues esto es una manera de tratar de combatir esta inequidad y hacer una visualización igualitaria de una manera más global, intencionada para mejorar esta brecha. Históricamente han habido injusticias y historias tristes que hablan de esta inequidad. Este es un caso muy importante. Sabrán ustedes que el material genético fue descrito por Watson y Crick, dos hombres que en los 70s pues, tuvieron una publicación muy revolucionaria que los llevaron a recibir múltiples premios por este descubrimiento que nos ha facilitado en la ciencia muchísimas respuestas y preguntas que nos ha dado muchas respuestas a muchas preguntas que teníamos hasta entonces. Sin embargo, Anne Sire es una mujer que después de estudiar la vida tan corta de Rosalind Franklin, una científica muy, muy destacada que vivió muy poco tiempo, pues ella en sus diarios se percata que realmente fue ella la que contribuyó de manera más significativa en el descubrimiento del código genético, esta estructura helicoidal que describieron Watson y Crick, que ellos se lo adjuntaron, pero lo que describe Anne Sawyer es que esta mujer, Rosalinda Franklin, realmente fue una mujer silenciada por la ciencia porque no se le dio el reconocimiento y en cambio se le dio el reconocimiento a estos dos hombres. Entonces, esto son historias desafortunadas de cómo las mujeres sistemáticamente se les dio menos prioridad para mostrar en la ciencia sus logros y el puesto realmente que tenían o el papel que jugaban en un descubrimiento tan crucial como este. Ya yéndonos más al VIH, vemos aquí cómo esta mujer, Françoise Barré-Sanoussi, es una investigadora muy, muy destacada, fue ganadora y galardonada por el Premio Nobel en Medicina en el 2008, pero se le dio 2 décadas después de haber descubierto el VIH en el laboratorio de Luc Montagnier. Y no le dieron el premio a ella únicamente, sino que se lo dieron en conjunto con Luc Montagnier, que ella pues fue la que realmente hizo el trabajo, quedar con él incluso 2 décadas después. Y la vida nos ha enseñado que esta mujer sigue y sigue y sigue activa en la ciencia, aportando muchísimo conocimiento en el área de VIH, mientras que Luc Montagnier, después de eso, no se supo nada de él. Entonces, estas son las cosas que suceden en la ciencia y que muestran fehacientemente esta inequidad de la que hablo. Entonces, ya yéndonos al VIH, la epidemia de mujeres en México y en el mundo, bueno, como ustedes saben, hay 38 millones de personas que viven con VIH. El año pasado simplemente se detectaron 1.7 millones de nuevos casos y de estos una proporción muy importante fueron de mujeres. Miren, esta es una cifra de por semana, 5,000 mujeres o más por semana entre los 15 y los 24 años, ¿no? Entonces, en el 2019, casi la mitad de las nuevas infecciones fueron representadas por niñas y mujeres, y en el continente africano más de la mitad viven con VIH, y a nivel global
más de la mitad de las personas que viven con VIH son mujeres y viven en condiciones sociales mucho peores que sus pares hombres, ya que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en estas nuevas infecciones, una tercera parte ha sufrido agresión física o sexual en algún momento de su vida. De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, 100,000 personas que viven con VIH fueron diagnosticados en esta región, en Latinoamérica, en el 2018. De estas, una tercera parte en mujeres, ¿no? Y lamentablemente solamente el 85% saben que están infectadas porque muchas otras no tienen acceso a la prueba. En México es una epidemia que está principalmente concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres representan únicamente el 20%, pero este porcentaje era mucho menor en los 80s y se ha incrementado de manera acelerada en los últimos años, ¿no? Y además tienen estas mujeres de manera típica condicionantes sociales que las han llevado a esta infección. Entonces, como yo bien decía, hay una diferencia de género porque vean que en los 80s de 12 hombres, una mujer estaba infectada, cuando ahora ya 5 mujeres, de 5 hombres, una mujer está infectada en años más recientes, y esto es diferente en diferentes estados en el interior de la República, siendo que en el sureste, donde hay mayor pobreza, menos acceso a la educación y a la salud, esto puede ser incluso una relación de 1 a 1. Entonces, la mujer no solamente es más vulnerable a contraer la infección desde el punto de vista biológico, ¿no? Por el mecanismo de transmisión sexual, sino que también socialmente las determinantes sociales son cruciales para que ellas lo adquieran. Entonces, en esta historia que se llama A Tale of Two Epidemics, es un artículo científico publicado por investigadores mexicanos ya hace algunos años. Ellos hablan de cómo la mujer es mucho más vulnerable, ya que en realidad ellas son más susceptibles a infectarse, pero se infectan más de sus parejas estables, mientras que los hombres que se adquieren la infección es por su comportamiento sexual. Pero no solo eso, sino que la responsabilidad sexual es muchísimo mayor la que se le da a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es normalmente discriminada, es juzgada por su comportamiento sexual cuando se conoce que ella ha dado positivo a la prueba de VIH, y esto no sucede igual con los hombres. Entonces, en este estudio, donde participaron casi 1,500 personas, de las cuales 169 fueron mujeres, vean cómo las mujeres tuvieron un menor nivel educativo, esto es menos de 9 años de educación, en el 73% de las mujeres infectadas, en comparación con una tercera parte de los hombres. El predominio indígena fue en el sexo femenino, donde normalmente se veía abuso sexual, ¿no? Mujeres percibieron menor apoyo social al momento de saberse con VIH que los hombres, y el 75% de los hombres tenía un empleo, mientras que solo el 67%, y no solo eso, sino que el ingreso fue casi el doble para los hombres en comparación con las mujeres de este estudio. En la mayoría de las mujeres en esta encuesta había sufrido en algún momento de su vida violencia intrafamiliar, y una tercera parte había sufrido abuso sexual. Entonces, las conclusiones es que los hombres, lo que los lleva a adquirir VIH en nuestro país es el comportamiento sexual, mientras que en las mujeres es los determinantes sociales y su pareja estable, que puede tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, en la sexualidad, la mujer y el VIH es un espectro muy, muy amplio, en donde vemos que hay una cuestión sociocultural que impide una educación inadecuada, pobre acceso a la educación sexual, y que entonces no le da a la mujer un poder que ella puede establecer acuerdos con su pareja y tenga ese poder de poner ella
las reglas. Además, biológicamente es más vulnerable que el hombre de adquirir el VIH por ser receptora vaginal. Y por otro lado, es bien conocido que los hombres socialmente no se les juzga tanto por tener múltiples parejas sexuales, pero no así con las mujeres. Y entonces es así como las mujeres pues no se les ofrece de manera tan, cuando tienen una pareja estable, no se les ofrece un control de salud sexual y reproductiva. Entonces, falta mucho por reconocer los derechos sexuales de la mujer, el conocimiento y tener acceso a los mecanismos de protección y prevención en cuanto a su vida sexual y tener el derecho a decidir en qué momento sí, en qué momento no, y cómo me puedo prevenir de infecciones de transmisión sexual. Entonces, todas estas condiciones son las que llevan a las mujeres aquí a infectarse. Entonces, la vive con VIH, pues en general, pues no se cree que es un problema tan frecuente. Entonces, las mujeres suelen tener una baja percepción de riesgo. O sea, ellas, como si tienen una sola pareja, estas mujeres consideran que no están en riesgo porque están con su pareja. Ellas cae enfermo o muere de SIDA, y entonces es así como ella dice, yo me tengo que hacer una prueba de VIH, que su pareja tenía esa condición, y probablemente su pareja también, pero el mecanismo por el cual las mujeres que viven con VIH se terceras personas, si su hijo está enfermo, si su pareja está enferma. Las mujeres muchas veces se enteran cuando están embarazadas en su control prenatal, y muchas de ellas hasta el momento del parto, o sea, muy tarde. ¿Por qué? Porque no se perciben el riesgo. Y ninguna cree, o sea, cuando tienen diagnóstico, luego, yo tengo muchas pacientes mujeres que no saben por dónde vino, porque muchas de ellas se infectaron en su casa, en su cama, en su hogar, ¿no? Entonces ellas ignoran por qué les está pasando esto, y muchas de ellas entonces pasan embarazos solas porque sufren frecuentemente discriminación y abandono familiar, cosa que no necesariamente les pasa a los hombres que viven con VIH. Pero bueno, ya vamos al punto de por qué la mujer en la ciencia es importante para la salud de las mujeres que viven con VIH. Bueno, miren, aquí para poner un ejemplo, este es un tema que nosotros buscamos 20 artículos, los artículos más citados, los más representativos del modelo de transmisión de VIH. Y al meter esto, escogiendo los artículos más leídos, más citados, vemos cómo en los 80s, vean cómo las mujeres representaban una pequeña parte de las autorías, ¿no? Estaban involucradas en la investigación, muchos menos mujeres que hombres. Esto fue aumentando con el tiempo, afortunadamente, ¿no? Siendo que ya en los últimos tiempos esto parece haber paridad, incluso a lo mejor prácticamente paridad, pero no del todo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hablamos de temas, ¿no? Si metemos en el mujeres, prevención y medidas de tratamiento en mujeres embarazadas o mujeres en la lactancia que viven con VIH, cuando son temas exclusivos de las mujeres, vean lo que pasa. Si bien en los 80s, discúlpenme, es que esto es muy sensible, si bien en los 80s vean cómo las mujeres tenían mucha menos representación porque efectivamente han estado rezagados, sobre todo en las décadas previas, las mujeres luego tomaron el mando en cuanto
a publicar sobre los problemas de la mujer. O sea, fueron mujeres las que hablaron de los problemas de las mujeres desde los 90 hasta el 2020, siendo que las mujeres son las que más sufren de VIH en todo el mundo, porque son, la proporción es mucho, más del 50% de las personas que viven con VIH en el mundo son mujeres. Entonces, ¿a quién le interesó hablar de los problemas de la mujer? Fueron a mujeres, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que la mujer en la ciencia sea equitativa, porque son las mujeres las que tienen que hablar por las mujeres, porque si no, probablemente no lo haga nadie. Entonces, ahora en temas de no es la excepción, ¿no? O sea, el VIH no es pandemia, pues vean cómo sí ya se ha demostrado una desigualdad de género e impacto en las mujeres de la ciencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este artículo recientemente publicado, han habido situaciones que han tenido que enfrentar las mujeres en la ciencia durante esta pandemia, ya que las horas generales de trabajo de investigación han tenido que disminuirlas principalmente las mujeres y no tanto los hombres. Y la asignación de los protocolos de COVID, por ejemplo, han sido más, si hay financiamiento para protocolos, para medicamentos o vacunas de COVID, han sido predominantemente dados a hombres. Y también hay un efecto negativo mayor en las mujeres en términos generales en cuanto a la productividad científica en estos meses durante la pandemia en comparación con sus pares hombres. Entonces, la percepción de disminución del tiempo de investigación es mucho mayor en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que trabajar desde casa y en casa pues tenemos muchas otras cosas que resolver. Y esto que ha dado a luz la pandemia no es una cosa nueva, es una cosa que la pandemia nos hace ver directamente un problema que ya existía ahí, pero esto por lo menos está ya descrito en un artículo científico aquí citado. Yo por mi parte hice una encuesta de manera informal, totalmente con todas las limitaciones que podría tener una encuesta en Twitter, pero me contestaron más de 1,700 mujeres, en donde yo les pregunté a qué circunstancia, si eres una mujer profesional de la salud, mamá profesional de la salud, ¿a qué circunstancia te has tenido que enfrentar? Asumir el riesgo de contagiar a tu familia, renunciar a tu trabajo para poder cuidar a tu familia o no asumir el riesgo y separarte de tu familia. Lamentablemente el 60% hemos tenido, yo me incluyo en este porcentaje, asumir el riesgo de contagiar a nuestra familia con todo lo que eso implica. Hay quienes, el 21%, hay quienes no se han separado de sus hijos y hay muchas otras mujeres en la ciencia con puestos de trabajo valiosos en el personal de salud que han tenido que renunciar porque no tienen dónde cuidar a sus hijos. Entonces, este es otro ejemplo de cómo la mujer en la ciencia, en las áreas de la salud, están desfavorecidas y hay una falta de perspectiva de género en la solución a estas brechas. Así que, en conclusión, para terminar y englobar este tema que para mí es fascinante, vivimos con VIH. ¿Por qué? Porque está en nuestra comunidad. O sea, no podemos decir que una persona vive con VIH porque está infectada. No, todos vivimos con VIH porque está en nuestra comunidad y son las determinantes sociales las que nos llevan la discriminación, el estigma, la vulnerabilidad de las poblaciones minoritarias, como por ejemplo ahora las personas trans, ¿no? Las mujeres trans que tienen un riesgo muchísimo mayor de contraer VIH, la violencia, que todas esas son, la pobreza, ¿no? Todas esas son determinantes que son muy frecuentes en nuestro país y que llevan a mujeres a ponerlas en riesgo de adquirir VIH
o que ya una vez adquiriéndolo son mujeres que requieren muchísimo apoyo de nosotros en la atención, porque muchas han sido violentadas, han sufrido abusos y tienen menos posibilidades de trabajo. Muchas de ellas se conocen así porque tienen un hijo que está infectado por VIH, entonces tienen dos problemas, ¿no? Su hijo que vive con VIH y la mujer que vive con VIH. Entonces, como está en nuestra comunidad, debemos de seguir luchando en conjunto, cada quien desde su trinchera. O sea, esto no es ajeno al VIH. Creo que el COVID tiene muchísima parte de esto. ¿Por qué? Porque también se les ha discriminado, por ejemplo, al personal de salud, porque pueden adquirir COVID o tener COVID. También ha demostrado que las poblaciones menos favorecidas, como por ejemplo en los Estados Unidos, la población afroamericana o población negra, son los que tienen mayor mortalidad, y también los latinos. Entonces, creo que es importantísimo decir que las diferencias sociales son determinantes de muchas infecciones como el VIH y en este caso el COVID. Sin embargo, en un país donde hay tanta violencia de género y tanta inequidad, la mujer en la ciencia juega un papel importantísimo para seguir dándole una visión y dimensión a las circunstancias que vulneran a la mujer y afectan a su salud. Es decir, como yo ya demostré, está perfectamente bien medido. Las mujeres somos las que hablamos de los problemas de salud de las mujeres, ¿no? Y además esto lo hemos defendido a capa y espada, ¿no? Antes era muy común ver en una mesa redonda hablar a 6 hombres sobre lactancia, ¿no? Y a mí jamás ahorita se me ocurriría hacer una mesa redonda de 7 mujeres y hablar sobre la hiperplasia prostática o la disfunción eréctil. No, o sea, somos las mujeres las que tenemos que hablar del problema de salud de las mujeres. Y así también está pasando con la población trans, y así también ha pasado con la población LGBT, etcétera. Entonces, es por eso que lograr la equidad de género en la ciencia es tan importante, para poder entonces visualizar los problemas que tienen las mujeres en la salud y así mejorar sus condiciones de salud. Para seguir hablando de los problemas de salud en las mujeres, se requieren de mujeres en puestos de liderazgo académico, institucional y científico. En los institutos de salud en México, prácticamente el 80% de ellos no tiene a ninguna mujer en puestos de tomadores de decisiones en los institutos de salud, a pesar de que ya hablé de que en medicina la proporción es igual. Entonces, ¿cómo queremos mejorar esto para poder hablar del problema de salud de las mujeres, que en este caso solo les hablé de VIH, pero no es esto ajeno al VIH? Pues es tratando de poner a más mujeres en puestos de liderazgo, en instituciones, en tomas de decisiones, para así también dar ejemplo a mujeres que se están formando en la ciencia, así también dar las mismas oportunidades, ser más equitativas y dar más oportunidades a otras mujeres en la ciencia. Un ejemplo muy, muy sonado recientemente en las redes sociales fue que en Inglaterra, en una prestigiosa universidad, se hicieron exámenes de admisión y por esta vez no hubo entrevistas. Y entonces solamente se basaron en el examen. ¿Qué pasó? Que el 80% de las mujeres fueron admitidas. Entonces, realmente hay un sesgo de elección donde por alguna razón, si tú crees que hay 2 personas que son igual, hay una preferencia por escoger a los hombres, y eso tiene que cambiar, tiene que parar para poder hablar de manera equitativa en la ciencia y así también en los problemas de los hombres y de las mujeres que viven con VIH o que viven con algún problema donde las determinantes sociales son tan importantes. Finalmente, no me queda más que agradecer a un sinnúmero de personas. Aquí estamos el grupo de Mujeres en Medicina en la importante marcha que vivimos todas juntas el 8 de marzo. Quiero agradecer a mi jefe,
a mi pasante, que fue quien me ayudó a poner muchas de las diapositivas, obviamente al personal de la clínica donde laboro, a la doctora Claudia Cortés, que muchas de estas ideas me las transmitió ella también. Ella es chilena y es igual también una activista de la mujer en medicina, a todas las mujeres de la ciencia, a mis alumnas, a mis pacientes que viven con VIH, que son una inspiración todas las veces, y por supuesto a mis hijas María y Greta. Muchísimas gracias.